Hola a todos. En este video veremos los goleadores de cada mundial, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022. Uruguay 1930. El goleador fue el argentino Guillermo Stabile, con 8 goles en 4 partidos. En segundo lugar, el uruguayo Pedro Sea, con 5 goles en 4 partidos. Y en tercer lugar, el estadounidense Bert Patenaude, que hizo 4 goles en 3 partidos. Italia 1934. El goleador fue el checoslovaco, Oldřich Nejadý, que hizo 5 goles en 4 partidos. El segundo lugar lo compartieron el alemán Edmund Kronen, y el italiano Angelo Schiavio, con 4 goles en 4 partidos. Francia 1938. El goleador fue el brasileño, Leonidas, que hizo 7 goles en 4 partidos. En el segundo lugar quedaron empatados con 5 goles en 4 partidos el italiano Silvio Piola y los húngaros György Sárosi, y Gyula Zsengellér. Brasil 1950. El goleador fue el brasileño, Ademir, que hizo 9 goles en 6 partidos. En segundo lugar quedó el uruguayo Óscar Míguez, que convirtió 5 goles en 4 partidos. Y en tercer lugar quedaron 4 futbolistas con 4 goles. El brasileño Chico y el uruguayo Alcides Guilla hicieron sus 4 goles en 4 partidos. Y los españoles Estanislao Basora y Serra hicieron sus 4 goles en 6 partidos. Suiza 1954. El goleador fue el húngaro, Sándor Kocsis, que hizo 11 goles en 5 partidos. En segundo lugar, 3 jugadores empataron con 6 goles. El suizo, Josef Hügi, que hizo sus 6 goles en 3 partidos, el alemán Max Morlock, y el austriaco Erich Probst, convirtieron sus 6 goles en 5 partidos. Suecia 1958. El goleador fue el francés, Just Fontaine, que hizo 13 goles en 6 partidos.
En segundo lugar quedaron empatados con 6 goles el brasileño Pelé y el alemán. Helmut Rahn. Pelé hizo sus 6 goles en 4 partidos a los 17 años. Helmut Rahn. Convirtió sus 6 goles en 6 partidos. Chile 1962. 6 jugadores quedaron empatados en el primer lugar con 4 goles. El húngaro Florian Albert. hizo esos 4 goles en 3 partidos. El soviético Valentin Ivanov. los hizo en 4 partidos. Los brasileños Garrincha. y Vavá. el yugoslavo Dražen Jerković. y el chileno Leonel Sánchez convirtieron esos 4 goles en 6 partidos. Inglaterra 1966. El goleador fue el portugués, Eusébio. que hizo 9 goles en 6 partidos. En segundo lugar, el alemán, Helmut Haller. que hizo 6 goles en 5 partidos. En tercer lugar, 4 jugadores empatados con 4 goles. El inglés Jeff Hurst. y el soviético Валерий Паркуян. convirtieron esos 4 goles en 3 partidos. El húngaro Ferenc Benek. hizo sus 4 goles en 4 partidos y el alemán Franz Beckenbauer. convirtió sus 4 goles en 6 partidos. México 1970. El goleador fue el alemán, Gerd Müller. que metió 10 goles en 6 partidos. En segundo lugar, el brasileño Jairzinho. con 7 goles en 6 partidos. Y en tercer lugar, el peruano Teófilo Nene Cubillas, que hizo 5 goles en 4 partidos. Alemania 1974. El goleador fue el polaco, Grzegorz Lato. que hizo 7 goles en 7 partidos. En segundo lugar, empatados con 5 goles, el polaco, Andrzej Szarma. que los hizo en 6 partidos, y el neerlandés, Johan Neyskens. que los convirtió en 7 partidos. Argentina 1978. El goleador fue el argentino Mario Kempes, que convirtió 6 goles en 7 partidos. En segundo lugar, 2 jugadores, con 5 goles. El peruano Teófilo Nene Cubillas, que hizo los 5 goles en 6 partidos, y el neerlandés, Rob Rensebrink. que convirtió sus 5 goles en 7 partidos. España 1982. El goleador fue el italiano Paolo Rossi, que convirtió 6 goles en 7 partidos. En segundo lugar, el alemán, Karl-Heinz Rummenigge. que hizo 5 goles en 7 partidos. Y en tercer lugar, con 4 goles, el brasileño Zico, que los hizo en 5 partidos, y el polaco, Zbigniew Boniek. que los hizo en 6 partidos. México 1986. El goleador fue el inglés, Gary Lineker. que convirtió 6 goles en 5 partidos. En el segundo lugar, 3 jugadores empataron con 5 goles. El español Emilio Butragueño y el brasileño Careca lo hicieron en 5 partidos.
Y el argentino Diego Armando Maradona hizo sus 5 goles en 7 partidos. Italia 1990. El goleador fue el italiano Salvatore Schillaci, que hizo 6 goles en 7 partidos. En segundo lugar, el checoslovaco, Tomáš Skuhravý, que hizo 5 goles en 5 partidos. Y en tercer lugar, 4 jugadores empatados con 4 goles. El español Michel los hizo en 4 partidos. El camerunés, Roger Mila. que convirtió sus 4 goles en 5 partidos. El inglés Gary Lineker. y el alemán Lothar Matthäus. convirtieron sus 4 goles en 7 partidos. Estados Unidos 1994. Los goleadores fueron el ruso Oleg Salenka. con 6 goles en 3 partidos y el búlgaro, Christos Stoichkov, que hizo 6 goles en 7 partidos. En segundo lugar, con 5 goles, 4 jugadores. El alemán, Jürgen Klinsmann. que convirtió esos 5 goles en 5 partidos, y el sueco, Kenneth Andersson, el italiano Roberto Baggio y el brasileño Romario convirtieron sus 5 goles en 7 partidos. Francia 1998. El goleador fue el croata, Davor Šuker, que convirtió 6 goles en 7 partidos. En segundo lugar, empatados con 5 goles en 5 partidos, el argentino Gabriel Batistuta y el italiano Cristian Vieri. Corea-Japón 2002. El goleador fue el brasileño, Ronaldo. que metió 8 goles en 7 partidos. En segundo lugar, empatados con 5 goles en 7 partidos, el alemán Miroslav Klose. y el brasileño. Rivaldo. Alemania 2006. El goleador fue el alemán, Miroslav Klose. que metió 5 goles en 7 partidos. Y en segundo lugar, 8 jugadores empatados con 3 goles. El argentino Hernán Crespo, los españoles Fernando Torres y David Villa convirtieron esos 3 goles en 4 partidos. El argentino Maxi Rodríguez y el brasileño Ronaldo. metieron esos 3 goles en 5 partidos. El francés Zinedine Zidane. los hizo en 6 partidos. El francés Thierry Henry. y el alemán Lukas Podolski. convirtieron esos 3 goles en 7 partidos. Sudáfrica 2010. 4 jugadores empataron en el primer lugar con 5 goles. El alemán Thomas Müller. hizo esos 5 goles en 6 partidos. El uruguayo Diego Forlán, el neerlandés Wesley Sneijder. y el español David Villa metieron 5 goles en 7 partidos. Brasil 2014. El goleador fue el colombiano James Rodríguez, que hizo 6 goles en 5 partidos. En segundo lugar, el alemán, Thomas Müller. que hizo 5 goles en 7 partidos. En tercer lugar, 3 jugadores empatados con 4 goles. El brasileño Neymar, que los hizo en 5 partidos, el neerlandés, Robin van Persie. que los hizo en 6 partidos, y el argentino Lionel Messi,
que hizo sus 4 goles en 7 partidos. Rusia 2018. El goleador fue el inglés, Harry Kane. que convirtió 6 goles en 6 partidos. En segundo lugar, 5 jugadores empatados con 4 goles. El portugués Cristiano Ronaldo. metió esos 4 goles en 4 partidos. El ruso Denis Cheryshev. los hizo en 5 partidos. El belga Romelu Lukaku. en 6 partidos. Y los franceses Antoine Griezmann. y Kylian Mbappé. lo hicieron en 7 partidos. Qatar 2022. El goleador fue el francés, Kylian Mbappé. que convirtió 8 goles en 7 partidos. En segundo lugar, el argentino Lionel Messi con 7 goles en 7 partidos. En tercer lugar, 2 jugadores empatados con 4 goles. El francés Olivier Giroud. lo convirtió en 6 partidos y el argentino Julián Álvarez lo hizo en 7 partidos. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente, un abrazo, chao.